Entonces les voy a presentar a nuestro primer orador, Javier Lanín, que fue concejal de Lomas de Zamora en el periodo 1997-2001, asesor legislativo en cuestiones de derechos humanos y ambientales de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires del 2001 al 2005, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora desde el 96 hasta el 2009, asesor legislativo del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires desde 2012 a la actualidad, con 35 años de ejercicio profesional como abogado de derechos humanos. Es conferencista, brindó y organizó numerosas charlas de formación en escuelas, universidades y entidades intermedias. Fue panelista en programas de radio y TV. Publicó los siguientes libros: Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, crónica de la campaña de Belgrano; Manual Popular de Derechos Humanos; El discípulo del diablo, vida de Bernardino Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana; Próceres argentinos por la patria grande; El último Perón; Anticristo, historia de una profecía sudamericana, de Manuel Lafusa y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Dejamos la palabra entonces. Un segundito, por favor, mil disculpas. Nos está escuchando bien el audio. Vamos a probar con el otro micrófono a ver si podemos solucionar. Hola, hola. Ahí se escucha bien. Ahí, acercarse. Y acercarse más y hablar un poquito más. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos, a todas. Muchas gracias por la presentación. Gracias a los organizadores y la oportunidad de estar aquí. Veo algunas caras conocidas como Arispe y algunos otros. Así que me siento muy cómodo, además por otra cuestión, por lo que han manifestado quienes me precedieron en el uso de la palabra, que de alguna manera me alienta a lo que quería exponer, porque voy a hablar de los opositores a la guerra del Paraguay. Y a veces cuando uno encara este tema de la guerra del Paraguay se encuentra con los mitos nacionales, con las construcciones historiográficas, y teme por ahí estar ofendiendo a algún sector. Entonces me gusta mucho el pie que me dan los introductores. Tal vez voy a empezar de una manera tal vez un poco rara. Empezar hablando de los cuadros de Cándido López y tratando de interpretarlos de una manera distinta a cómo se los ha interpretado. Algunos dicen que son testimonios de la guerra, otros dicen que la forma en que están hechos, el pintor toma distancia de los seres humanos al dar una presencia tan imponente al paisaje, y que esto revelaría como cierta vinculación con una postura del poder. Y yo, por el contrario, estimo, sin llegar a lo que ha dicho Roa Bastos en una de sus ficciones, que lo pone a Cándido López como un crítico de la guerra, creo que lo que nos transmite, y quiero proponer esta interpretación metafórica de los cuadros de Cándido López, lo que nos transmite es una imagen en la cual está representado lo que los seres humanos significan para quienes llevan adelante estas guerras. Nada, es decir, son hormigas perdidas en el paisaje. Es la insignificancia a la que se ve reducido el ser humano en estas guerras. Y quiero señalar también que no es la postura de Cándido López, porque cuando uno observa el detalle, que siempre está debajo de la línea del horizonte, el horizonte parece ocupar también un lugar simbólico en estos cuadros. En el detalle se ve la simpatía de Cándido López por sus camaradas, del pintor soldado por sus camaradas. Los muestra en su vida cotidiana, los muestra en su lucha, los muestra muriendo. Entonces, quisiera arrancar desde ahí, de interpretar estos cuadros como una metáfora de lo que son las guerras. Estas guerras en las cuales los seres humanos no significan nada. Y bueno, ayer se cumplió un aniversario de la matanza de Acosta Ñu, y perdón si no considero heroico la masacre de niños, pero bueno, esta es una de las tantas muestras del desprecio
que se tiene por el ser humano. Y como todos nos construimos maniqueísmos a nuestra medida, donde hay buenos, hay malos, están los unitarios, los federales, están los liberales, los nacionalistas, yo propongo otro maniqueísmo a mi medida, reivindicando, digamos, una visión de mi abuelo que fue anarquista. Hay dos bandos, uno de los que mandan, de los que tienen el poder, y otro de la gente que no tiene poder, y que termina convertida en lo que dijo el compañero, carne de cañón de las batallas. Entonces voy a tratar de encararlo desde allí y tocando un tema que no tiene que ver directamente con las acciones bélicas, sino sobre lo cual se ha hablado y se habla mucho, sino sobre aquellos que se opusieron a la guerra y que de alguna manera permitieron salvar el honor y los fueros de la humanidad en estas circunstancias. Y cuando hablo de visiones deshumanizantes me refiero también a las visiones de alguna historiografía. Yo estaba leyendo el otro día la muy linda biografía de Alem, escrita por Álvaro Yunque, que era un escritor marxista, y ahí hallé sin sorpresa el consabido párrafo marxista vulgar. La guerra del Paraguay era inevitable, nos dice, porque era inevitable el avance progresivo del capitalismo internacional. Y en un párrafo dice que la actitud inflexible de Mitre frente al mariscal paraguayo en la entrevista de Tayaití Corá, el 12 de septiembre de 1866, no fue la actitud de un canalla pegado al libreto de la Triple Alianza, sino que representaba la industria en gran escala, el comercio del mundo, y López solo la artesanía, el comercio primitivo. Los hombres concretos nunca importan a estas visiones deshumanizantes, las mismas que justificaron los genocidios de Stalin por el triunfo del comunismo. Más realista, el anti-hegeliano Schopenhauer, que rechazaba la idea de que la historia sea un progreso y justifique lo que va sucediendo en aras de un fin, de una teleología, creía que la historia no se justifica por ningún progreso y no es más que una sucesión interminable de matanzas. Por eso voy a arrancar esta reflexión con uno de los que va a ser uno de los protagonistas de mi exposición, que es Juan Bautista Alberdi. Él proponía una educación para la paz, combatía la idolatría militar y el culto de los guerreros, que falsea la historia para presentar la conquista de los pueblos como el producto de algún aventurero militar. Se oponía a la glorificación de los generales, decía que en vez de las estatuas con que los reyes glorifican a los cómplices de sus devastaciones, los pueblos tienen el derecho de erigir estatuas a los gloriosos vencedores de la oscuridad, del espacio, del abismo, de los mares, de la pobreza, los nobles héroes de la ciencia, en lugar de los bárbaros héroes del sable, los que extienden, ayudan, realizan, dignifican la vida, no los que la suprimen so pretexto de servirla, los que cubren de alegría, de abundancia, de felicidad a las naciones, no los que las incendian, destruyen, empobrecen, enlutan y sepultan. La guerra perpetua del Brasil contra el Río de la Plata. Ahora bien, esto que puede predicarse de toda guerra, ¿por qué en el caso del Paraguay fue tan irritativo para la población del Río de la Plata? Hay una razón histórica y cultural profunda que no siempre se comprende a primera vista hoy, porque la historiografía y la educación escolar han oscurecido hasta borrar las nociones que entonces eran muy claras. Los pueblos que habitaban las antiguas colonias españolas, que hoy consideramos naciones separadas por fronteras, estados e idiosincrasias, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, eran una sola nación continental. Los estados nacionales debieron hacer ingentes esfuerzos para descuartizarla en la conciencia de la gente, como recuerdo en mi libro sobre Monteagudo. Y si esto es cierto para el continente, lo es aún más para el Río de la Plata, para los habitantes del ex virreinato, que compartían una identidad profunda que se había afianzado en la lucha contra un enemigo histórico, Brasil. Los portugueses habían expandido sus dominios hacia el oeste y el sur, más allá de la línea meridional del Tratado de Tordesillas,
a costa de hostilizar y hacer una guerra permanente y solapada. Esta guerra nunca cesó, ni siquiera con el Tratado de Madrid, 13 de enero de 1750, en que Portugal consolidó sus transgresiones territoriales. Prosiguió en forma subterránea contra las poblaciones del Virreinato del Río de la Plata, el cual debía en parte su propia creación a consideraciones militares de defensa frente a los planes expansionistas de Brasil. Las facendas de Sao Paulo se nutrieron durante siglos de la mano de obra esclava de los guaraníes tomados prisioneros en las acciones de los bandeirantes contra las misiones jesuíticas. Los indígenas desarrollaron métodos de resistencia, entre ellos el de tierra arrasada, abandonando las misiones frente a cada invasión. Estos conflictos tuvieron un punto álgido en la batalla de Mbororé, el 11 de marzo de 1641, en que los bandeirantes fueron estrepitosamente derrotados por los indios de las misiones. La Orden de Madrid de entregar las 7 misiones a Portugal en virtud del Tratado de Madrid desencadenó la Guerra Guaranítica 1754. La geopolítica se topó con la resistencia de los pueblos que no querían ser esclavizados por los portugueses. La expulsión de los jesuitas 1767, acusados de instigadores de esa guerra, hizo un gran favor a la corte portuguesa, librándolos de uno de sus principales adversarios, tal como trato en extensión en mi libro Anticristo. Las Cortes de Madrid y Lisboa continuaron con sus sesudos planes para disputar el control del recurso hídrico, hombres que prestaron servicios contra Portugal, como el célebre virrey Ceballos, fueron escalando posiciones precisamente por su capacidad militar en esta lucha. La forma en que se percibía este enfrentamiento en Buenos Aires y en los pueblos interiores era muy diferente. Podía resultar tolerable en Buenos Aires hacer tratativas con la infanta Carlota, en Río de Janeiro, tal como intentó Belgrano, pero no así en Chuquisaca, por ejemplo, donde el enviado de la Junta de Sevilla, Goyeneche, había pasado previamente por Río de Janeiro y había tenido una entrevista con la infanta Carlota y fue inmediatamente acusado de estar en un pacto con los portugueses, y eso fue uno de los pretextos que se utilizaron para la revolución del 25 de mayo de 1809 en esa ciudad altoperuana. Producida la revolución, las élites porteñas fracasan en su intento por disciplinar al Paraguay. Belgrano es derrotado en la campaña militar que le encomienda la primera junta. Durante los años de Rosas, se niega a reconocer la independencia paraguaya para defender la integridad territorial rioplatense. Pero no hay un estado de belicosidad. Las diferencias de Paraguay con el gobierno de Rosas son las mismas que las de las provincias litoraleñas, la cuestión del puerto, de la aduana, de la navegación de los ríos, las mismas que sublevaron a Urquiza y que estuvieron a punto de provocar el levantamiento de Estanislao López. Advirtamos que uno de los polemistas contra la política mitrista en Paraguay, un señor uruguayo de filiación liberal conservadora antirrosista, prácticamente del mismo partido, del mismo sector político que Mitre, mantuvo con una fuerte polémica y defendía aún en 1869 la idea de la reconstrucción del antiguo virreinato del Río de la Plata y cuestionaba la política nacional argentina. Decía, si no se hubieran separado esos dos estados, Uruguay y Paraguay, de la Unión Argentina, seríamos hoy una gran nación que tendría por capital Montevideo y habríamos suprimido 2 episodios sangrientos en nuestra historia, la guerra con el Brasil y la guerra desoladora del Paraguay. Las diferencias entre el Río de la Plata y el Imperio del Brasil eran abrumadoras, de intereses, tradiciones culturales, idiosincrasias, regímenes. Los pueblos recién independizados eran republicanos, profesaban los toscos inicios de una democracia caudillesca y se había declarado la libertad de vientres. Brasil era la sede de un imperio europeo, colonial, esclavista, absolutista, anti-igualitario.
La guerra del Brasil fue un episodio más de esa guerra secular que sumó nuevos rencores, especialmente por la derrota diplomática que siguió al triunfo militar argentino. Otro de los protagonistas de nuestra exposición de hoy, Carlos Guido Hispano, hijo del secretario de Mariano Moreno e inseparable amigo de San Martín, el general Tomás Guido, que fue diplomático en Río de Janeiro en representación del gobierno argentino, dice que él pasó los mejores años, lo acompañó a su padre siendo chico, dice que pasó allí los mejores años de su vida en Brasil, pero al mismo tiempo los conoció de cerca, conoció la diplomacia brasilera de cerca y los planes imperiales que le merecían el más absoluto repudio. Denunció por eso el expansionismo brasilero y se opuso terminantemente a la guerra, a la alianza con el Brasil en contra del Paraguay. La guerra del Paraguay ocurre en un momento en que se están consolidando los estados nacionales y las élites intentan a lo largo y ancho de América disolver el espíritu de identidad y fomentar una conciencia nacionalista localista hasta entonces poco vigorosa. Es el momento en que se empiezan a escribir las historias nacionales separadas. Mitre es parte importante de ese momento político-cultural como historiador y como político. Tenemos que tener presente que desde la Revolución Hispanoamericana hubo dos corrientes. Esto también lo analizo y lo relato en mi libro sobre Monteagudo, mi biografía sobre Monteagudo. Una corriente continentalista representada por hombres como el propio Monteagudo, San Martín, Bolívar, Castelli, y otra localista que podemos personificar en gente como Rivadavia, y otros dirigentes que estaban vinculados a las burguesías portuarias, que tenían vínculos estrechos con Inglaterra por motivos económicos y que tenían motivos políticos adicionales para oponerse al continentalismo, ya que sus supremacías locales que ellos aspiraban a ejercer se hubieran diluido en el marco más amplio de la unidad continental. Y este proceso se dio a lo largo de toda América, en todas las nuevas repúblicas, y el abandono de la idea continentalista se produjo casi en simultáneo en la segunda mitad del siglo XIX, como política de las oligarquías de los distintos países. Fue entonces cuando se construyeron los grandes mitos nacionales, se instituyeron los padres de la patria, se procuró por todos los medios fomentar un nacionalismo que rivalizaba con los países hermanos, o por lo menos que marcaba una diferencia. Sin embargo, el sentimiento de unidad era natural, el sentimiento de pertenencia estaba tan arraigado que incluso fue preciso asolar territorios en guerras intestinas para aniquilarlo. Hasta un representante de los intereses de las clases hegemónicas como Sarmiento estaba todavía influido por él cuando en 1865 comete la imprudencia de participar como embajador argentino, aunque sin poderes, y en contra de las instrucciones de su propio gobierno, en el segundo Congreso americano, realizado en Lima con la finalidad de reafirmar los lazos entre estados hispanoamericanos, mereciendo la enérgica reprimenda del presidente Mitre, mucho más consciente de lo que le convenía a Buenos Aires. Si ustedes me permiten, voy a empezar a analizar la postura de Alberdi. Alberdi, un intelectual de las élites brillante en sus percepciones, digamos de pasada, que fue el más genuino representante del federalismo jurídico y doctrinario. Señalaba en su libro El crimen de la guerra, 1869, el atraso, la barbarie, la opresión están representadas en Sudamérica por la espada y por el elemento militar. Si la guerra es desastrosa y absurda en todas partes, lo es más aún en Sudamérica. Las 16 repúblicas que la pueblan, dice, hablan la misma lengua, son de la misma raza, se refería al mestizaje propio de Sudamérica, profesan la misma religión, tienen la misma forma de gobierno, el mismo sistema de pesas y medidas, la misma legislación civil, las mismas costumbres y cada una posee 50 veces más territorio que el que necesita
por lo que no tiene sentido que intente quitarle territorio a sus vecinos. Alberdi fue el primero en sostener la tesis de que la guerra del Paraguay era en realidad la guerra del Brasil contra el Paraguay, a la que el gobierno argentino se había sumado por motivos de política interna, inclinándose ante los intereses geoestratégicos del Brasil. En su polémica con Gómez, con el uruguayo Gómez que ya he mencionado, el propio Mitre comete la imprudencia de reconocerlo al afirmar: cualquiera otra política hubiera dado la preponderancia al Paraguay en los asuntos del Río de la Plata, alentando las resistencias latentes contra el nuevo orden de cosas, vale decir, alentando las provincias que resistían la dominación de Buenos Aires. Es conocida la postura de Alperín Dongui, que consideraba la guerra del Paraguay un catalizador del Estado Nacional argentino. Alberdi lo veía de otra manera. La guerra del Paraguay, para él, además de ser la guerra del Brasil contra el Paraguay, es la continuación de la guerra civil argentina, vale decir, la guerra de Buenos Aires contra las provincias, para mantener el control del puerto y los recursos aduaneros, utilizando en este caso una alianza con el enemigo histórico rioplatense. En su obra Los intereses argentinos en la guerra del Paraguay con el Brasil, 1865, define a la guerra del Paraguay como un instrumento de la oligarquía porteña para consolidar su dominio sobre las provincias y destruir el espíritu de resistencia a la hegemonía porteña. La prensa mitrista le reprochaba que criticara la alianza de Mitre con los brasileros cuando él mismo había apoyado la alianza de Urquiza con Brasil para derrocar a Rosas. Sin embargo, desde el punto de vista de Alberdi, su postura no era contradictoria, porque en todos los casos él había defendido a las provincias contra el predominio de Buenos Aires, ya sea en la política de Rosas como en la de Mitre, que se presentaban como antagonistas pero coincidían en el sometimiento y subordinación de las provincias a Buenos Aires y el control del puerto y el tráfico comercial. Por eso escribe en uno de sus artículos: la política actual del general Mitre no tiene sentido común si se le busca únicamente por su lado exterior. No es el Paraguay su fin, es la República Argentina, no es una nueva guerra exterior, es la vieja guerra civil ya conocida entre Buenos Aires y las provincias argentinas. Agrega que las manifestaciones de simpatía por el Paraguay durante la guerra no han sido insultos a la República Argentina, sino la protesta dolorosa y oportuna contra una alianza que hacía de los pueblos argentinos los instrumentos del Brasil en ruina de sí mismos. Ha sido una forma necesaria de oposición impuesta al patriotismo argentino por la bastarda alianza brasilera. Decía: mis escritos desagradan en Buenos Aires no porque favorecen al Paraguay, sino porque defienden el interés argentino. Ante la impopularidad de la causa, la prensa oficialista hizo hincapié inicialmente en que se trataba de una guerra defensiva ante la agresión del envío de tropas paraguayas a Uruguay a través del territorio argentino y la toma de 2 buques. Como parte de esa estrategia comunicacional vino después la demonización de Solano López como un tirano al que había que derrocar para liberar al pueblo paraguayo, y en una tercera instancia vino el ataque y descalificación hacia el pueblo paraguayo en su conjunto, presentado como esclavizado, ignorante y descalificado étnicamente. Sin embargo, nunca se logró que la guerra fuera popular en Argentina, salvo en un primer momento y en la ciudad de Buenos Aires. A los opositores a la guerra, como Alberdi, se los tachó de traidores a la patria, y algunos, como Guido y Espano, fueron encarcelados con aplauso del periodismo oficial. Hubo una doble oposición a la guerra. Hubo una oposición que no llegó a plasmarse en la prensa, pero que se manifestó en motines, cartas privadas, resistencias al reclutamiento. León Pomer cita el recibo de un herrero catamarqueño por la confección de 200 grillos para los voluntarios que debían marchar al Paraguay. También se registró el fusilamiento por sorteo de sublevados en Catamarca.
Comprometido por motivos políticos con el apoyo a la guerra, el general Urquiza debió sufrir 2 veces desaires propios de la transición de la sociedad caudillesca a la sociedad disciplinaria. Las desbandadas de tropa, primero en Basualdo, el 3 de julio de 1865, donde desertaron 3.000 reclutas, y poco después en Toledo, el 8 de noviembre, donde nuevamente hubo una deserción en masa, que a partir de ese momento los desertores fueron reprimidos bajo pena de fusilamiento. Hubo un tercer intento un tercer envío de batallones de infantería, 2 batallones que fueron embarcados en Concepción del Uruguay por Urquiza, en persona, bajo amenaza de volarles la cabeza in situ a los que se resistieran. De mayor envergadura fue la sublevación cuyana, que estuvo protagonizada o dirigida de alguna manera por Felipe Varela. Ante la neutralización del Partido Federal Orgánico, aparecieron estas expresiones políticas residuales como la de Varela, que ocuparon su lugar. Era un federal urquicista, alentado ideológicamente por el círculo intelectual de la Unión Americana. Organiza una campaña sobre Cuyo a fines de 1866 con la ayuda de 150 soldados chilenos mal armados y prestados. En comitancia se produce en Mendoza la sublevación de los colorados. Tropas que se niegan a ir a la guerra del Paraguay, destituyen al gobernador. Todo esto queda bajo la órbita de la conducción de Felipe Varela y pronto la rebelión se extiende a San Juan, a La Rioja, San Luis, Catamarca y cuenta con la simpatía de las autoridades cordobesas. Varela lanza su célebre proclama del 10 de diciembre de 1866 en Jáchal, donde dice que el glorioso Pabellón de Mayo cayó en las ineptas y febrinas manos del caudillo Mitre. Y agrega, nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, porque el Partido Federal en esos momentos era el principal defensor de la Constitución de 1853, no de la modificación que luego introduce Mitre, del orden común, de la paz, la amistad con el Paraguay, es parte del programa de Varela, y la unión con las demás repúblicas americanas. En poco tiempo pasó de 150 soldados chilenos prestados a reunir casi 5.000 montoneros, es decir, y unos cuantos centenares de indios ranqueles, es decir, la fuerza federal más numerosa desde Pavón. Incluso generó tal preocupación que obligó a Mitre a abandonar la jefatura de los ejércitos, retirar tropas del Paraguay y ir a organizar la represión interna con la solícita preocupación y apoyo de los diplomáticos ingleses, que estaban muy preocupados por la situación que se vivía en el país a partir de esta sublevación. Después viene la derrota federal del Pozo de Vargas y la guerra federal se va diluyendo y concluye con la retirada de Varela a Bolivia. En la provincia de Corrientes también, tocada de cerca por la guerra, hubo un grupo considerable de correntinos relacionados con el comercio de la yerba mate en algunos casos y en otros simplemente con vínculos o simpatías con Paraguay, y que apoyaron la causa paraguaya, y a los que se llamó yerbócratas o paraguayistas. No lo consideraban a Paraguay un enemigo, sino más bien que se veían oprimidos y agredidos por la política liberal porteña. Muchos de ellos, después de la guerra, fueron juzgados como traidores a la patria. La otra oposición, que ya era de orden intelectual, en las entonces llamadas clases ilustradas, hubo distintos grados de oposición y de crítica a la guerra dentro de los mismos sectores que conducían o que estaban llamados a conducir la sociedad argentina. Si bien una parte de la prensa se sumó inicialmente a apoyar a la guerra, no faltaron voces disidentes y que se fueron haciendo más numerosas
a medida que la guerra se prolongaba, y sobre todo a partir de Curupaití y de la revelación del tratado secreto que dio pie a la Triple Alianza, demostrando que el plan de atacar a Paraguay era anterior a las acciones de López. El opositor más ilustre a la guerra intelectual fue Alberdi, de quien ya hemos expuesto algunas ideas, pero quisiera profundizar algunas de sus acciones o de sus aportes. Lo hizo en varios planos complementarios, mediante la polémica directa, en primer lugar, con el mitrismo, en cartas públicas y artículos. El publicista tucumano escribió en total entre el 1865 y 1869 6 ensayos sobre el tema: Las disensiones de las repúblicas del Plata y las maquinaciones del Brasil, 1865, Los intereses argentinos en la guerra del Paraguay con el Brasil, 1865, La crisis de 1866 y los efectos de la guerra de los aliados en el orden económico y político de las repúblicas del Plata, de 1866, Tratado de la Alianza contra el Paraguay, de ese mismo año, Las dos guerras del Plata y su filiación en 1867, de ese año, y el Imperio del Brasil ante las democracias en América, de 1869. Ya hemos sintetizado algunas de sus principales ideas, pero cabe destacar también la exaltación que hizo del ejército paraguayo explicando su capacidad de resistencia, y lo hizo a partir de una prácticamente equiparando el ejército con el pueblo, sosteniendo que el Paraguay era un pueblo en armas. Dice, es superior al del Brasil porque se compone de ciudadanos, no de aventureros, de esclavos y de hombres venales. Esos ciudadanos son libres en el mejor sentido, en cuanto viven de sus medios, no del Estado. El que tiene un pedazo de tierra, un techo, una familia y debe a su trabajo el sustento de su vida, ese hombre es señor de sí mismo, es decir, libre en el mejor sentido. Todo soldado paraguayo sabe leer. Y raro es el que no sabe escribir y contar. Comparad con el soldado del Paraguay, el soldado de Brasil, por el lado de las condiciones que dejamos señaladas, y veréis que nada es más lógico que lo que está sucediendo en esta inacabable guerra, es decir, la prolongación de la guerra ante una resistencia que no estaba prevista. El soldado imperial encargado de dar libertad al ciudadano del Paraguay no es el mismo ciudadano, es un súbdito de un monarca. No solo carece de propiedad, sino que él mismo fue la propiedad de su amo el día precedente, y si ha dejado de ser cosa, no es para ser ciudadano ni ejercer las libertades de tal. En el Brasil, la tierra es el patrimonio de una minoría oligárquica, y el sustento del hombre, como en África, es eventual. El poder no está en el número de los soldados, sino en el temple de las almas, en la conciencia fuerte de la justicia de su causa, en la abnegación y el desinterés patriótico. Este recurso abunda en Paraguay y falta en Brasil. En segundo lugar, Alberdi mantuvo una correspondencia privada con distintos actores, como el diplomático paraguayo Gregorio Benítez, un hombre joven que quedó a cargo de la legación paraguaya en París y con quien tenía amistad, y a quien aconsejaba sobre cómo abordar la comunicación de la guerra ante las potencias europeas, llegando a proponer que se instigara la sublevación de los esclavos en territorio brasileño. Es digno de señalar que el propio Benítez, que fue uno de los promotores del reconocimiento a Alberdi en Paraguay prácticamente después de la guerra no se supo la actuación que había tenido Alberdi, y uno de los promotores de que fuera reconocido y homenajeado fue Gregorio Benítez. Y dice que Alberdi nunca pretendió recompensa alguna, que actuaba por el interés patriótico y que solo esperaba que si el Paraguay resultaba triunfante, ayudaría a la Argentina en la lucha contra la tiranía de Buenos Aires. En carta del 20 de octubre de 1868, lo instruye sobre el modo de aprovechar la cuestión de la esclavitud para paralizar el ascendiente dominador de Brasil. Recomienda hacer con ese imperio lo que él hace con nosotros, llevarle a su seno la agitación y el conflicto. Abolir la esclavitud de los negros es crear nuestro ejército republicano de vanguardia en el corazón del Brasil.
Además compuso, en tercer lugar, una de las obras más notables como aporte de teorización contra la guerra, con puntos de contacto con Grocio y con el libelo sobre la paz perpetua de Kant, El crimen de la guerra, que fue escrita en 1869, pero recién se publicó en 1895, 26 años después, en el volumen segundo de los escritos póstumos, hasta con algunas adulteraciones y la eliminación de párrafos. Si bien esta obra no se refiere expresamente a la Guerra del Paraguay, fue directamente inspirada por ella. Es un libro muy notable. Con razón se dijo que si hubiera sido publicado por un europeo y no por un sudamericano, habría dado a su autor renombre universal. Contiene una exposición sistemática de los argumentos jurídicos, morales y económicos en contra de la guerra. Es la obra cumbre de un gran pacifista y un humanista convencido. Es la condenación de la guerra en todas sus formas, de la guerra como práctica internacional, del culto de la guerra y de las glorias militares, de la santificación de las matanzas y los crímenes que la guerra trae aparejados. Alberdi se revela como un gran teórico del derecho internacional, un precursor, anticipando soluciones que tardarían décadas en empezar a delinearse. Previó la organización de una sociedad de naciones, la conformación de una justicia penal internacional que castigara a los responsables del crimen de la guerra y la protección internacional de los derechos humanos de los individuos frente a las violaciones que los estados infligen a sus nacionales. El crimen de la guerra, dice al comienzo de su libro, esta palabra nos sorprende solo en fuerza del grande hábito que tenemos de esta otra, que es la realmente monstruosa, el derecho a la guerra, es decir, el derecho del homicidio, del robo, del incendio, de la devastación en la más grande escala posible, porque esto es la guerra. Y si no es esto, la guerra no es la guerra. Estos actos son crímenes por las leyes de todas las naciones del mundo. La guerra los sanciona y los convierte en actos honestos y legítimos, viniendo a ser en realidad la guerra el derecho del crimen, contrasentido, espantoso y sacrílego. Si el derecho es uno, argumenta, ¿puede la guerra, que es un crimen entre los particulares, ser un derecho entre las naciones? Además anticipa que por fuerza del predominio del sector militar, Sudamérica se va a convertir en un rosario de dictaduras militares, en donde el mundo militar va a intentar moldear a la sociedad entera. Porque dice, las glorias militares tienen por precio la libertad. Si la guerra es un crimen, el primer culpable de ese crimen, sostiene, es el soberano que la emprende. Si estos actos son el homicidio, el incendio, el saqueo, el despojo, los jefes de las naciones en guerra deben ser declarados, cuando la guerra es reconocida como injusta, como verdaderos asesinos, incendiarios, ladrones, expoliadores, etc. Otras voces que también se levantaron, por ejemplo, una muestra del disgusto que generaba en las clases altas o en las clases ilustradas argentinas, se encuentran en cartas privadas, como una en la cual Juan María Gutiérrez dice: la Argentina está comprometida en una guerra estéril bajo todos los conceptos. Estamos metidos en un berenjenal del que, derrotados o victoriosos, no sacaremos sino males más o menos próximos. El coronel Álvaro Barros, que fue un militar de destacada actuación contra los indios, quiere decir que no era precisamente un nene de pecho, pero que estaba bastante alarmado y horrorizado por la guerra contra el Paraguay, dice: algunos actos secretos de provocación produjeron el ataque armado contra 2 buques argentinos. Pero una vez arrojado el invasor de Corrientes, ¿qué intereses hicieron continuar la guerra? Entre las plumas de la época que se pronunciaron contra la guerra del Paraguay destacan Carlos Guido y Hispano, que ya mencioné, otro poeta, Olegario B. Andrade, Miguel Navarro Viola, José Hernández. Guido y Hispano tomó valientemente la defensa del Paraguay, al punto de que Mitre ordenó su arresto. Su hermoso poema Nenia dejaba de manera
reflejaba de manera poderosa la desolación del país vencido. Llora, llora Urutaú en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Llora, llora Urutaú. La prensa mitrista se burlaba de estos versos de alto impacto, diciendo que ni Guido Spano había nacido en Paraguay, ni el Yatay tiene ramas, ni el Paraguay ha dejado de existir. Pero la belleza del poema le ha merecido el destino que Manuel Machado consideraba el máximo honor de las coplas, el volverse anónimo a fuerza de ser popular. En su muy valiente ensayo El gobierno y la alianza, hace un repaso de todos los antecedentes de la guerra, comenzando con la intervención en el Uruguay, el sitio de Paysandú, y desarrolla profusión de argumentos condenatorios de la guerra, de la administración de Mitre y del pacto o alianza con el Brasil. También Olegario B. Andrade, que fuera protegido de Urquiza y secretario personal del presidente Derqui, desde distintos periódicos que no voy a mencionar aquí para no extenderme demasiado, criticó fuertemente la guerra del Paraguay, publicó un folleto, Las dos políticas, consideraciones de actualidad, también en contra de la guerra y de la alianza con el Brasil, y denunció que la Triple Alianza derriba por fin con el hacha de la inequidad las puertas de un pueblo hermano y se sienta sobre sus escombros. Presenta el antecedente directo de la guerra, el martirio de Paysandú, como un símbolo heroico de la resistencia del viejo federalismo provinciano a las políticas de Buenos Aires. Dice, en Paysandú está el sepulcro de Leónidas, la sombra de Leandro Gómez vaga por los aires demandando venganza. Y en su poema a Paysandú, un poema extenso que no lo voy a recitar, solo mencionar algunas expresiones, dice, sombra de Paysandú, lecho de muerte donde la libertad cayó violada. Así era como se percibía esta alianza nefanda con el Brasil. En cuanto a José Hernández, ya su hermano Rafael había luchado junto con otros argentinos en la defensa de Paysandú, fue herido en combate, se refugió en la isla de Caridad, en el río Uruguay, y ahí lo fue a ver su hermano José, y acompañado por Carlos Guido y Spano. Y bueno, el autor de Martín Fierro también condenó la guerra en campañas periodísticas, denunció abiertamente sus fines en Corrientes y en el diario que fundó en Buenos Aires, El Río de la Plata, donde colaboraron las plumas de Guido y Spano, Agustín de Beria, Navarro Viola, Vicente Quesada, Estanislao Ceballos y Mariano Pelliza. Allí vuelve a cuestionar la guerra del Paraguay, diciendo que nos ha arrebatado millares de argentinos, brazos robustos que la patria reclamaba para su bienestar y progreso, y incitando a Sarmiento a que ponga fin a la contienda, y si no le pone fin, al menos que busque el camino de la reparación para con la patria hermana paraguaya. Más tarde, en un discurso legislativo, sostendrá lapidario: Mitre ha sido la entidad más nefasta que han conocido estos países. Él pobló de cadáveres nuestras campañas, con sangrientas intervenciones armadas, con farisaicas intervenciones pacíficas, consintió la barbarie de que ha sido objeto el Partido Federal, hizo enmudecer la prensa libre, desterrando a los que levantaban su voz para pedir justicia contra los atentados, sancionó el Tratado de la Triple Alianza contra las conveniencias y contra el sentimiento nacional, precipitó al país a la guerra con el Paraguay y ha permanecido 3 años al frente del ejército para hacer conocer su impericia e incapacidad militar. Para concluir, el publicista uruguayo Juan Carlos Gómez, que mencioné al principio, que produjo una resonante polémica con Mitre y que molestó mucho al mitrismo porque era de su misma extracción política. Fue invitado en determinado momento a actos oficiales relacionados con la guerra del Paraguay y con rendir homenaje a los combatientes, y se negó a concurrir, haciendo pública una carta, porque manifestando su desagrado con la guerra o su discrepancia con la guerra, a lo cual le contestó Mitre, y bueno, en ese intercambio de sucesivos artículos en la prensa se dijeron cosas importantes también.
Acusó a Mitre de haber reducido a los pueblos del Plata a un papel secundario de meros auxiliares de la acción de la monarquía brasilera. Se ha adulterado la lucha, la hemos convertido de guerra a un tirano en guerra a un pueblo. Es de señalar que Gómez consideraba que Solano López era un tirano y que había que hacer lo posible porque fuera derrocado, pero él sostiene que estas acciones se convirtieron en un genocidio, en un ataque al pueblo paraguayo. Hemos dado al enemigo una noble bandera para el combate, le hemos engendrado espíritu de causa, le hemos creado una gloria imperecedera que se levantará siempre contra nosotros. Hemos perpetrado el martirio de un pueblo que en presencia de la dominación extranjera, simbolizada por la monarquía brasilera y no de la revolución que hubiera simbolizado el apoyo de los pueblos del Plata a una modificación de la forma de gobierno del Paraguay, se ha dejado exterminar hombre por hombre, mujer por mujer, niño por niño, como se dejan exterminar los pueblos varoniles que defienden su independencia y sus hogares. La alianza acabará, dice, pero el pueblo paraguayo no se acabará, y la defensa heroica del Paraguay ha de ser allí la gran bandera. En Europa existió también una importante propaganda periodística como resultado del esfuerzo que hacían las 4 naciones combatientes para tratar de captar opiniones o de contratar escritores y periodistas europeos. Y en el caso del Paraguay hubo algunos nombres interesantes que denunciaron las violencias a que estaba sometido el pueblo paraguayo, y entre ellos Eliseo Reclus, que tomó la causa del Paraguay sobre sí. Eliseo Reclus, el más grande geógrafo del siglo XIX, un gran escritor y un doctrinario anarquista. Dice, él prosiguió con la defensa del Paraguay después de que concluyó la guerra y en algún momento denunció lo siguiente: después de la guerra, casi toda la superficie del Paraguay, que dejó de ser ocupada, entró en el dominio público. Dueño de esta inmensa propiedad nacional, el gobierno la puso en venta. A tanto la legua cuadrada, el gobierno títere que quedó en Paraguay después de la derrota y la muerte de Solano López, ¿no? La puso en venta todas las tierras, a tanto la legua cuadrada según el valor de las tierras y la proximidad de los mercados. Los especuladores argentinos, ingleses y norteamericanos se echaron sobre la presa, sin respetar siquiera las pequeñas porciones donde las familias guaraníes cultivaban el suelo de generación en generación, sin que hubiera tenido jamás que hacer constar sus títulos de propiedad. En pocos años, los vastos territorios fueron adjudicados a propietarios ausentes, y en adelante ningún campesino paraguayo podrá cavar el suelo en la patria sin pagar renta a los banqueros de Nueva York, Londres o Ámsterdam. Un último episodio para concluir, volviendo a la tónica del comienzo. La conformación de un campamento de desertores escapados de todos los ejércitos, el llamado Quilombo del Gran Chaco. En su carta 23 sobre la guerra, el viajero, cónsul itinerante y espía inglés Richard Barton, celebérrimo traductor de las 1001 noches y del Kama Sutra, cuenta: del lado opuesto del río Paraguay, el del Gran Chaco, se ha fundado un amplio quilombo o establecimiento de fugitivos donde brasileños, argentinos, orientales y paraguayos viven juntos en mutua amistad y en enemistad con el resto del mundo y de la guerra. Esta noticia muy curiosa fue el disparador para que en 2001 autores de los países de la Guerra del Paraguay reflexionaran sobre esta contienda a través de la ficción. Augusto Roa Bastos, Alejandro Maciel, Omar Prego Gadea y Eric Nepomuceno publicaron un volumen de ficciones sobre este tema que se llamó Los conjurados del Quilombo del Gran Chaco. En realidad, más allá de lo que dice, lo que pueda presumir la ficción o conjeturar los autores, no sabemos qué fue de aquellos fugitivos rebeldes a la masacre y a los mandones de turno, iniciadores de una utópica república pacifista, un quilombo de esclavos autoliberados, un falasterio
de veteranos hartos de matanzas en medio del monte chaqueño, al menos por un tiempo, como decía el compañero, quienes fueron carne de cañón, se rebelaron al destino que les habían impuesto la geopolítica y sus estrategas. Bueno, muchísimas gracias.